Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, la verdad que cuando estuvimos haciendo la agenda, el borrador de estas 15 conferencias, estuvimos hablando sobre México, sobre Argentina, sobre nuestra historia común, ¿no? Sobre California, Florida, pero no podía faltar una conferencia sobre Filipinas, porque nos guste o no, la historia de España no se puede entender sin la historia de Filipinas, y yo creo que viceversa también. La historia de Filipinas no se puede entender sin la historia de España, la historia común me refiero. Así que bueno, nos decidimos a incluir una conferencia sobre nuestros vínculos históricos con Filipinas, y yo creo que no había elemento más importante que precisamente el galeón de Manila y el tornaviaje. De hecho, cometemos muchas veces un error, made a mistake sometimes, porque hablamos de Hispanoamérica, pero cuando hablamos de Hispanoamérica nos olvidamos de Hispanoasia, porque, claro, y yo creo que el problema viene porque Filipinas de alguna manera fue dependiente administrativamente de lo que fue el virreinato de Nueva España, lo que es hoy México, durante mucho tiempo. Entonces se entiende a decir Hispanoamérica cuando en verdad ahí it's that we don't want to exclude Philippines for that, but it's true that this is something that we have to correct when we speak. Así que bueno, Paco, la verdad que hoy nos vas a hablar de un tema apasionante que es desconocido para muchos españoles, creo que también es desconocido para algunos filipinos, pero bueno, fue una historia impresionante porque las personas que llevaron a cabo, que concluyeron el Galeón de Manila, no hicieron más que acabar el sueño de Cristóbal Colón de poder llegar a Asia por el oeste. Claro, hoy en día pensamos y dicen, llegar a Asia por el oeste, si tenemos el canal de Suez al lado. Pero estos españoles estaban locos. Bueno, evidentemente sabéis que la respuesta está clara. No hubo canal de Suez hasta el siglo XIX y evidentemente Panamá pues, fue mucho más reciente. Por tanto, fue una epopeya, una gran epopeya marítima que duró 250 años y que paró simplemente porque México, Nueva España, se separó de la corona española. Si no, hubiera continuado. La ruta, como saben ustedes, pues bueno, fue trazada por Magallanes y Elcano. Después estuvo Legazpi, que tuvo un rol importante, porque fue el que de verdad asentó un poco la presencia de la corona española en las islas. Pero había un problema. El problema es que los barcos salían del continente americano, con dificultades llegaban, pero el problema es que no podían volver otra vez hacia el este. La única posibilidad era seguir viajando hacia el oeste, pero era territorio portugués. Entonces, claro, intentaban buscar un camino de vuelta otra vez hacia el este, y al final fue Urdaneta el que lo consiguió. Pero atención, porque para volver al oeste tenían que subir hasta el norte, yo creo que casi al círculo polar ártico, cogían una corriente, la corriente de Kuroshima, si no me equivoco. Taiwán, se habituaban en una última isla de agua y tenían que hacer un viaje peligrosísimo y acababan o bien en las costas de Alaska, en las costas de Oregón o en las costas de California. Van a ver, por supuesto, que aquí detrás tenemos 4 banderas, aquí hay una quinta. ¿Por qué? Porque la historia del Galeón de Manila es la historia de muchos países. O sea, tenemos la bandera española, evidentemente, tenemos la bandera de México, porque evidentemente muchos barcos salían de la costa mexicana y llegaban a la costa mexicana, aquellos que llegaban a la costa californiana, de ahí la bandera estadounidense, y evidentemente aquí a mi izquierda pues tenemos la bandera filipina, cedida de la embajada. Muchísimas gracias, thank you very much for the plan, that was a pleasure to have it. Y bueno, pues pienso que en un mundo, en un momento en el que no había GPS, en un momento en el que no había teléfonos móviles, en el que no había ningún tipo de adelanto, ni siquiera los barcos tenían motor, eso fue una gran epopeya, una gran. Además, fue importante porque para Filipinas, como bien ha dicho el embajador Eda, no solamente fue trade, comercio, se trajeron muchísimas cosas del mundo occidental a Filipinas, se trajo agricultura, se trajo industria naval, se trajo evidentemente el derecho romano, se trajo también el cristianismo, se trajo muchísimas cosas que estaban aparte. De hecho, si no me equivoco, la primera universidad de Asia fue la de Santo Tomás, y creo que se fundó en Filipinas, si no me equivoco.
Y todo esto, todo este comercio tan impresionante que se hacía gracias a una moneda fortísima. O sea, eso hubiera sido imposible si detrás no hubiera habido un sistema financiero fuerte. Y eso se hizo con el Real de A8. ¿Sabéis? Ya fue tema de presentación aquí en una conferencia. El Real de A8 eran monedas que se acuñaban principalmente en Perú y en México, y era la plata española que llegó a monetizar a China, en la que existía solamente el papel, o sea, el dinero en papel. Bueno, pues evidentemente yo creo que lo más importante es que ya en esa época, como digo, sin GPS, llegamos a tener la primera globalización. Y todo eso nos lo va a explicar en español, por supuesto, don Francisco Moreno. Y bueno, don Francisco, mil gracias por estar hoy con nosotros. A pesar de tus problemas personales, has querido estar online. Te pedimos, por supuesto, excusas por eso a todo el público. Pero bueno, lo único que te puedo decir es que te paso la palabra, déjalos con la boca abierta y the floor is with you, don Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero, good evening to everybody, and thank you very much for coming. And many special thanks to His Excellency Ambassador Mela and the other members of the Philippine delegation. I hope you all have a good time in this talk on a subject that belongs to the common history of our two countries. Let's begin. Si vamos a hablar del Galeón de Manila, la primera pregunta para mucha gente es ¿y qué fue el Galeón de Manila? Vamos a dejar que nos responda un pequeño vídeo que hizo la Embajada Española en Pekín. Dura menos de 2 minutos. 500 years ago, Friar Andrés Urdaneta discovered a sea current, making it possible to cross the Pacific Ocean from west to east for the first time in history. That's how the Manila Galleon trade route was born. Spanish ships from Acapulco and Mexico arriving in Manila connected Asia, America, and Europe for the first time in a single commercial route. The majority of goods coming from the Philippines headed to Mexico and Europe came from China. They included silk, porcelain, furniture, fans, screens, landscape paintings, and much more. Chinese silk and porcelain became luxury goods in the houses of the richest Spanish, Mexican, and European families. In return, Spaniards brought silver to China, which was very scarce there, to mint the coins of the Ming Empire. They also brought spices from the Americas, which even today continue to be a part of many Chinese dishes. 110 ships crossed the Pacific Ocean during 250 years, resisting long voyages, storms, and pirate attacks. Thanks to China, the Spanish dollar became the first global currency. And for the first time in history, not only were goods transported in a completely peaceful manner, but so were ideas, technology, science, and art. Today, few people know that China and Spain contributed to the beginning of globalization. 500 years later, they can continue this journey together. Bueno, ya tenemos una idea de lo que es el Galeón de Manila, pero unas preguntas que surgen inmediatamente es ¿y qué hizo que se llegara a construir esta línea de navegación? ¿Qué dificultades hubo? ¿Por qué duró tanto tiempo? De todo eso es de lo que vamos a hablar a continuación, organizado pues, en 6 capítulos. Alguno con el primero muy corto. Empezamos con los antecedentes históricos. Antes de nada, un pequeño preámbulo. En la historia de la humanidad ha habido 3 viajes de la mayor trascendencia, los 3 más importantes. El primero es el primer viaje de Colón, que fue patrocinado por los Reyes Católicos. El segundo, la circunnavegación de Magallanes Elcano, que fue patrocinado, de hecho puso el dinero, Carlos I. Y el tercero, el tornaviaje de Andrés de Urdaneta, que fue por órdenes de Felipe II. Es decir, tenemos que el mundo cambió
gracias a los españoles. Y no es que quiera ser patriotero, pero es que son hechos. Si rebobinamos en el tiempo, vemos que desde el tiempo de los romanos prácticamente hubo una serie de rutas comerciales que en su conjunto se llamaban la ruta de la seda. Y lo que hacían era traer a Oriente sedas, como indica su nombre, pero también perlas, joyas, tejidos y especias. Las especias venían en la mayor parte de la India, pero había algunas que eran endémicas de unas islas remotas para los europeos legendarias que se llamaban las Molucas, o el Maluco. Bien, a mediados del siglo XV nos encontramos con que los turcos otomanos, ocupan prácticamente todas esas rutas. La ruta de la seda realmente no era una ruta, sino un conjunto de trayectos. Pues los turcos las interceptan. Cualquier importación del lejano oriente tenía que pasar por ellos. Esto no significa que ese comercio se interrumpiera. Significa que si en un momento dado querían subir los impuestos aduaneros, si en un momento dado había un conflicto bélico con algún país de Europa Occidental, pues podían interrumpir el comercio. Si encima las repúblicas italianas de Venecia, Pisa y Génova tenían de facto un monopolio para la distribución de estos productos, pues lo que ocurría es que eran carísimas y digamos que el consumo en Europa se hacía muy difícil, ¿no? Esta situación fuerza o pone de manifiesto la necesidad de encontrar una ruta directa a Oriente, por otro camino, para conseguir esos productos y las especias. Las especias que tenían en esa época una importancia especial, no solo porque servían para mejorar el sabor de alimentos que o bien estaban mal conservados, estaban conservados en salazón, sino que también tenían muchas aplicaciones médicas, por lo menos en la medicina de la época, y al ser tan caras, constituían un factor de ostentación de las clases más pudientes. ¿Qué soluciones se dan a esta búsqueda de la especiería y del Oriente? Pues Portugal comienza bordeando África y Castilla, que era el otro país que tenía opciones, en fin, por su situación geográfica sobre todo, a buscar una alternativa, pues recurre a una solución más innovadora, que es, vamos a ver qué encontramos navegando hacia el oeste. No hace falta decir las consecuencias que hubo de esta exploración. Bien, aquí tenéis las especias, en concreto las dos más importantes para nuestra historia de hoy son el clavo y la nuez moscada, porque estas sí que eran endémicas de unas islas, de un archipiélago muy pequeñito, en la actual Indonesia, que era, pues eso, las conocidas como las Molucas o Islas de la Especiería. Bien, con estos antecedentes, el primer capítulo va a ser cómo conseguimos llegar a la especiería. Ya hemos visto que Portugal y España la van a buscar, cada uno por su lado. Entonces se produce una especie de carrera, una competición. En 1488, antes del viaje de Colón, Bartolomé Díaz llega hasta el Cabo de Buena Esperanza. Los portugueses ya llevaban unos 100 años bordeando África, pero con la idea de conseguir oro y esclavos, que era, digamos, su principal fuente de negocio. En 1492 es Colón el que llega a América, ¿no? El proyecto que presentaron los Reyes Católicos era llegar a Asia, pues navegando por el occidente, atravesando el Océano Atlántico, que entonces se llamaba Mar Tenebroso. Esto era un proyecto arriesgado porque la navegación hasta entonces era prácticamente de cabotaje. Es decir, no estaba separado más de 2 o 3 días de navegación de la costa, y con frecuencia menos. Entonces, proponer un viaje hacia lo desconocido, estando realmente haciendo una navegación de altura, no era válido. Los Reyes Católicos aceptan el proyecto de Colón, pero eran más realistas, y lo que en las capitulaciones, el contrato que firma Colón con los Reyes Católicos, pues figuraban 2 cosas, que era descubrir y ganar tierras y conseguir perlas, piedras preciosas, oro, plata y, por supuesto, las especias. Es decir, no se hablaba para nada de llegar a Oriente. El primer viaje de Colón tiene varios resultados. El primero,
que a la larga tuvo mucha trascendencia, fue el descubrir Nueva América. Pero el segundo, para mí es casi el más importante, es que encontró la ruta del tornaviaje, desde América a Europa. Si usted va a un sitio desconocido, a alguna parte llega. Pero si no vuelves, no vale para nada. Entonces, por eso insisto en la gran importancia que tuvo la vuelta de Colón a España. Fue capaz de hacerlo. Sin embargo, lo que no se consiguió alcanzar fue el llegar a la especiería, que era el proyecto del almirante. Pero este viaje tiene a su vez consecuencias importantísimas. La primera es que para España, para Castilla, comienza un periodo de exploración y expansión territorial. Y además se establece una nueva y gran ruta comercial entre España y América, que tendrá su manifestación más conocida en la organización de las flotas de India, es decir, un tráfico regular entre Europa, España y el continente americano. Evidentemente, ya esto por sí solo ya supone un cambio en la historia del mundo. Pero en esa carrera entre Portugal y España, pues ocurren más cosas. Por ejemplo, hay un conflicto entre ambos países sobre el derecho que tenía Castilla a ocupar nuevas tierras en el Atlántico. Eso se derivaba de un tratado anterior, el Tratado de Alcazobas, pero que al final, pues tanto España como Portugal, digo España porque estaban los reyes católicos, consiguen llegar a una serie de acuerdos que culminan en un tratado, el de Tordesillas. Tratado por el cual realmente lo que hacen es repartirse el mundo. Realmente, primero, el Papa Borgia, optó por una solución similar. Entonces, el papado en aquellos tiempos era prácticamente como la ONU hoy en día. Dijo, hay un conflicto entre dos países, pues yo dictamino que se divide el mundo en dos. Lo que pasa es que España y Portugal no quedó muy contenta y negoció con España modificar esa división. En este mapa, en las líneas amarillas, señalan la parte que era portuguesa, que tenía derecho de exploración y conquista a Portugal, la parte en color claro, y la parte española, que era la otra mitad del mundo. Observad que el Océano Pacífico caía de lleno en los terrenos, en este caso el agua, español. Hay un tema también a tener en cuenta, que es que el meridiano de Tordesillas, el que está en amarillo, aquí, como la Tierra redonda, tenía un antimeridiano que pasaba por el otro extremo del mundo. Pero había un problema, es que no se conocían las dimensiones del mundo. En aquellos tiempos se sabía que la Tierra era redonda, pero no se sabía cuáles eran sus dimensiones exactas. Con lo cual esto veremos que va a dar lugar a un problema, porque no se sabrá si las Molucas caen en territorio español o en territorio portugués. Seguimos con esa carrera que hablábamos al principio, y en 1498 Vasco de Gama llega a la India. En 1503 se funda la Casa de Contratación de Sevilla. No es estrictamente un avance en esa carrera hacia la especiería, pero la Casa de Contratación fue algo así como la NASA del siglo XVI. ¿Por qué? Porque aparte de controlar todo el tráfico en América, ahí se iban recopilando todos los mapas que venían de nuevas expediciones y se los dejaban en el padrón real. Se formaban los pilotos, se organizaba expediciones tanto comerciales como de exploración. Es decir, la Casa de Contratación de Indias es la que marcó todos los avances geográficos y territoriales de España, en América y en el Pacífico y, por supuesto, en Filipinas. En 1512, los portugueses llegan por fin a las Molucas. Claro, con esto, pues, la situación parece que la carrera la ganó Portugal, y de hecho, para esa fecha, si vemos en este mapa, Portugal había ya, iba a decir colonizado, no, porque Portugal era un imperio comercial, no ocupaba grandes extensiones de tierra, sino que tenía puntos, bases, en las cuales, pues aparte de apoyar a los barcos que pudieran pasar por allí, pues se encargaba de comerciar con la gente, las tribus o los países del interior. Fijaros cómo Borde África está lleno de puntos de apoyo,
cruzan el Golfo de Adén a la India, llegan a Malaca, en la actual Federación Malaya, y por fin, en 1512, llegan a las Molucas. Las Molucas son esto que está, bueno, están dentro de este círculo rojo. En realidad son muy pequeñitas, y ahí se marcan Ternate, que era digamos, la capital de Portugal en las Molucas, y que para que os hagáis una idea, tenía 76 kilómetros cuadrados. El municipio de Madrid tiene más de 600 kilómetros cuadrados. Bien, pero no acaba la carrera ahí, sino que en el año 1513 Vasco Núñez de Balboa avista el Océano Pacífico, la Mar del Sur, como la llamaron. Y en 1521 Hernán Cortés conquista Tenochtitlán, y muy pronto Cortés, que tuvo siempre una visión absolutamente estratégica de todo lo que hacía, pues muy pronto empezó a construir barcos y a explorar la costa del Océano Pacífico. En 1522 regresa la expedición a Madrid, a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla, la expedición de Magallanes Elcano. Expedición que ya por fin llega a las Molucas. Lo que pasa es que lo hace 10 años después de los portugueses. Y además completa la primera circunnavegación. Bien, la expedición de Magallanes, iba a decir la expedición de Magallanes, porque en principio era de Magallanes, tenía varios objetivos concretos, aparte de otras cosas que pudieran conseguir. Lo primero es encontrar un paso desde el Océano Atlántico al Pacífico. Lo segundo era llegar a las Islas del Maluco. Y lo tercero era regresar a España por una ruta que respetase el Tratado de Tordesillas. Bien, para cumplir estos objetivos, se le dan 5 barcos construidos en el mar Cantábrico, de segunda mano, en mal estado. En fin, fue muy complicado el preparar la expedición, pero al final salen para allá. Cumple su primer objetivo, que es consiguen pasar al Pacífico a través del Estrecho de Magallanes. Cumplen el segundo objetivo, que es llegar al Maluco. Pero no cumplen el tercer objetivo, que era regresar a España respetando el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, consiguieron otras muchas cosas. Fueron capaces de atravesar un océano que cubre la tercera parte de la superficie terrestre y que era totalmente desconocido. O sea, eso sí que fue una epopeya. Tú te metes en un océano inmenso y ¿a dónde llegarás si es que llegas a algún sitio? Porque Magallanes tenía algunas nociones de las dimensiones teóricas de la Tierra, pero tenía bastante error. Con lo cual, pues ese atravesar el Pacífico fue muy arriesgado. Aparte de atravesar ese océano, fueron los primeros europeos que avistaron la actual isla de Guam. Digo Guam porque hasta que los americanos se quedaron con ella se llamaba Guam. Y también llegaron al archipiélago de San Lázaro, las actuales islas Filipinas. Realmente fueron ellos los descubridores, porque no se tenían noticias que allí hubieran estado los portugueses. Y al regreso, pues Juan Sebastián Elcano, ya sabéis que Magallanes murió en Filipinas, el regreso a la península, que es obra del marino vasco Juan Sebastián de Elcano, y además con una nave cargada de especias, fue un viaje también, voy a decir, de récord Guinness, porque desde que salió de Timor, la última escala, hasta que llegó a Cabo Verde, nunca, jamás nadie había hecho un viaje sin escalas tan largo por mar, y encima en un barquito tan pequeño, en unas condiciones increíbles. Yo no sé lo que eran capaces de hacer en aquella época nuestros compatriotas. Y también, al completar la circunnavegación, lo que confirmaron empíricamente era algo que ya se sabía desde un punto de vista teórico, que era la redondez de la Tierra. Sin embargo, no debemos pensar que ese viaje permitió saber las dimensiones exactas de la Tierra, ni mucho menos. Eso hasta el siglo XVIII no se conseguiría determinar. Aquí tenéis una representación muy precisa del viaje, de la circunnavegación. El viaje primero de Magallanes y luego el resto del viaje de Elcano. Como digo, es muy precisa y si queréis saber más detalles, yo recomendaría que visitarais la página web de su autor,
de qué es ruta del Cano. Su autor es ingeniero, quizá por eso es mucho más preciso a la hora de hacer cálculos que un historiador. Bien, sin embargo, la expedición de Magallanes Elcano también dejó cuestiones pendientes. La primera es, ¿dónde quedaba el Maluco? ¿En la parte española del hemisferio español o el hemisferio portugués? Y la segunda es, ¿cómo volvemos? En este caso, iba a decir a Europa, en fin, ya se sabía que la navegación por el estrecho de Magallanes era muy difícil. Luego, la pregunta es, ¿cómo podemos volver desde Asia hasta América? Es decir, ¿cómo podemos hacer el tornaviaje? Y de esto vamos a hablar ahora. Vamos a hablar a ver en qué consistió y cuánto tiempo duró esa búsqueda. Bueno, el objetivo del tornaviaje era, en definitiva, poder negociar sin intermediarios no solo con las Molucas, sino con China y Extremo Oriente, porque ya digo que el tema de la ruta de la seda no era un concepto desconocido. Vamos, solo tenéis que pensar en Marco Polo. ¿Qué hacía Marco Polo en su viaje por Asia? Pues comerciar, y comerciar por la ruta de la seda. ¿Qué requisitos se necesitaban para hacer ese tornaviaje? Pues evidentemente encontrar vientos, corrientes y una meteorología que permitiera hacer ese viaje. Lo mismo que hizo Colón en el Atlántico, había que hacerlo en el Pacífico. Bueno, el primero que intenta ese tornaviaje es Gonzalo Gómez de Espinosa, que iba al mando de la nao Trinidad, capitana de la expedición Magallanes Elcano. Si volvemos al mapa de antes, veis aquí unas rayitas que representa una ruta. Ese fue el primer intento de tornaviaje. No pudo ser, se enfrentaron a multitud de tormentas, tuvieron problemas de hambre, de escorbuto, y al final no les quedó más remedio que regresar a las Molucas, donde fueron hechos prisioneros por los portugueses. Un detalle importante, fijaros la ruta que siguió Gómez de Espinosa, que dicho sea de paso era un gran marino, hacia el norte. Luego veremos por qué. La siguiente expedición fue la expedición de García Jofre de Loaiza. Fue una expedición bastante grande que llegó, se le encargó llegar hasta las Molucas, pero siguiendo la misma ruta de Magallanes, es decir, atravesando el estrecho, cruzando el Pacífico y llegando, como digo, a estas islas. Y lo consiguieron. Llegaron a las Filipinas y a Tidore, que era una de las islitas donde se daba el clavo, una de las islas de las Molucas. De todos los 6 barcos que salieron de La Coruña, esta vez salieron de La Coruña, no de Sevilla, pues solamente uno llegó a las Molucas. Curiosamente, entre los supervivientes, pues que está un tal Andrés de Urdaneta, del que ya hemos oído algo al principio y que volverá a aparecer. Andrés de Urdaneta era, iba a decir, casi paisano, vivía en un pueblecito muy cerca de Juan Sebastián del Cano, y fue en este viaje en calidad pues, de asistente. Al final fue el que redactó el testamento del Cano, que tanto él como Loaiza y casi todos los oficiales murieron durante la travesía del Pacífico. Bueno, pues una vez en las Molucas, aliados con diferentes grupos nativos, resisten durante muchos años a los portugueses, que lógicamente querían echarlos de ahí. Y en 1527 hay una expedición que a mí me fascina. Hemos dicho antes que Hernán Cortés empezó a construir barcos en el Pacífico y a explorar la costa de México hasta el Mar de Cortés, el Golfo de California. Entonces, en un momento dado, manda a un primo suyo con una expedición desde un puerto mexicano, desde Zihuatanejo, a la búsqueda de la expedición de Loaiza. Claro, primero, ¿cómo tiene noticias de Loaiza? Pues hay una epopeya, no la tengo pintada aquí, que es cuando Loaiza cruza el estrecho de Magallanes, un barco muy pequeñito, un patache, se queda descolgado y a su capitán no se le ocurre otra cosa que navegar hacia el norte para intentar llegar a México. Todavía no era Nueva España. Bueno, pues un barco pequeño navega
10.000 kilómetros por un mar desconocido, porque no había navegado antes ningún europeo. Llega a Tehuantepec, en México, la información que trae se la pasa a Hernán Cortés y Hernán Cortés decide mandar la expedición de Álvaro de Saavedra. Pero aquí tenemos otra cosa alucinante. Nadie había cruzado el Pacífico desde México, con lo cual, o sea, ¿cómo sabían las corrientes que había? ¿Cómo sabía dónde tenían que ir? Estamos hablando de unas islas, tanto Tidore como Ternate, las dos principales donde se obtenía el cabo, que están una por encima y otra por debajo de los 100 kilómetros cuadrados. Bueno, pues por increíble que parezca, esta gente llegó y consiguió socorrer, además fue una llegada, digamos, en un momento crítico, porque estaban a punto de rendirse a los portugueses, pues llega y consiguen prolongar la resistencia. Y además intenta por 2 veces el tornaviaje, en 1528 y en 1529, pero las 2 veces fracasa. En 1529, cuando ya llevan 3 años, hay, digamos, competencia contra los portugueses, iba a decir una guerra a pequeña escala, pero al final una guerra, se firma el Tratado de Zaragoza entre el Carlos I y el rey portugués Juan III. Este tratado es muy curioso porque realmente en lo que consiste es en que Carlos I empeña la soberanía de las Molucas a Portugal. ¿Qué quiero decir con empeño? Quiero decir que cede la soberanía a Portugal a cambio de una gran cantidad de dinero que necesitaba para financiar sus guerras en Europa. Pero el tratado reconocía la posibilidad de que si Carlos I devolvía el dinero, las Molucas volvían a la soberanía española. Es decir, implícitamente se está reconociendo que las Molucas caían dentro de la mitad del mundo español, lo cual era muy discutible. Aquí tenemos el mapa anterior y entonces, pues bueno, o sea, desde el punto de vista geográfico riguroso, las Molucas quedan en la zona portuguesa. Y de hecho, este tratado, al final, este empeño de las Molucas, pues al final se aceptó implícitamente como que las Molucas quedaban en zona portuguesa. Bien, ahí está el antimeridiano de Tordesillas. Pero siguen las expediciones. En 1532, ya por fin los supervivientes de las expediciones de Loaiza y Saavedra son repatriados por los portugueses. Sin embargo, esta repatriación dura mucho tiempo, la hacen en grupos pequeños y concluye, los últimos en llegar, los 2 últimos en llegar, pues lo hacen en 1536. Y esos 2 últimos en llegar, uno de ellos es precisamente Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, segunda vez que aparece, era una persona extraordinariamente inteligente y observadora. Durante todos los años que estuvo en las Molucas, se dedicó a observar corrientes, clima, comercio que había por las islas. Se sabe que se movió por muchas de ellas. Es decir, Andrés de Urdaneta llegó con un montón de papeles y de documentación, por cierto, los portugueses se lo confiscan, pero tenía una experiencia valiosísima de su estancia allí. En 1537 hay otra expedición. Realmente esta expedición en principio iba a explorar zonas del Pacífico, encontró nuevas islas, hubo un motín, se quisieron dirigir a las Molucas, al final llegaron a Nueva Guinea, no consiguieron regresar y los 3 supervivientes que hubo los cogieron los portugueses unos años después. Bueno. Todavía hay otra expedición. 1542 sale una expedición dirigida por Ruiz López de Villalobos. Zarpa también de México, ya hemos dejado olvidado el cruzar el estrecho de Magallanes desde la península ibérica, viaje demasiado largo, peligroso y difícil. Y entonces surge esta nueva expedición. Efectivamente llegan a las Filipinas, que por cierto, el archipiélago de San Lázaro, que se llamaba entonces, Ruiz López de Villalobos lo renombra Filipinas, por Felipe, luego posteriormente cambiaría a Filipinas. Entonces, esta expedición intenta otras 2 veces el tornaviaje, pero vuelven a fracasar, es decir, que evidentemente se resiste, está costando. Y cosa curiosa, en la expedición
No participó, pero sí participó en la organización Andrés de Urdaneta, que andaba por América. Y llegamos por fin a la expedición de Legazpi, que esa sale en 1564. En esta expedición nos vuelve a aparecer Andrés de Urdaneta, que era el cosmógrafo. Aquí veréis, a lo mejor alguno se sorprende que pone el agustino Fray Andrés de Urdaneta. Bueno, pues Andrés de Urdaneta profesó en 1553. No es una cosa nada rara en América. Hay muchos conquistadores o gente que emigró a América, son bastantes casos conocidos que terminan profesando por una orden religiosa u otra. Y en este caso, pues Urdaneta se hizo, como digo, se hizo agustino. Bien. Ya hemos, si fijáis los capítulos anteriores, ya hemos conseguido llegar a las Molucas, ya hemos conseguido hacer el tornaviaje, pero vamos a ver más detalles de ese tornaviaje. Bueno, la expedición de Legazpi realmente se hizo porque Felipe II sostenía que las Filipinas estaban dentro de la demarcación española, a lo cual, por cierto, Urdaneta se oponía. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta expedición? Pues el más importante era encontrar el tornaviaje, pero el primero era asentarse en Filipinas y poder acceder al comercio con Oriente. Es decir, tanto Carlos I como Felipe II tenían muy claro que no eran tanto las especias como el comercio directo con Oriente. El segundo objetivo era predicar la fe cristiana, porque en aquella época pues era tan importante como es hoy en día la democracia. Vamos a predicar democracia. Bueno, pues en el siglo XVI lo que se predicaba era la fe cristiana. Bien. Esta expedición salió en noviembre de 1564, volvió a salir de México, como ya hemos dicho antes, y muchos de los expedicionarios eran novohispanos. Realmente lo que decía ya antes Sergio y el embajador, pues México tiene muy como cosa suya el galeón, y bueno, pues no le faltan razones. Primero porque muchos de los que participaron en él eran novohispanos, y luego porque realmente fue una línea que unía México, actual México, con Filipinas. Bueno, en 1565 llegan a las ya conocidas Islas de los Ladrones, en enero, y en mayo llegan a la isla de Cebú, donde se funda la primera población española en Filipinas. Bien, ahora viene el tornaviaje, el tercer objetivo. Teníamos que buscar, habíamos hablado antes, una corriente favorable, en este caso una corriente que fuera al este. Unos vientos, que es posible, nos llevarán al oeste, y una meteorología, digamos, que fuera asumible, ¿no? Que por lo menos que no hubiera los grandes tifones que hay en el sudeste asiático. Luego había un cuarto condicionante, es que si vamos a hacer un viaje que no sabemos los meses que puede durar, pues hay que ver cómo, qué logística, cómo lo organizamos para sobrevivir en el mar, aislados. Bueno, pues en estas condiciones, el 1 de junio, apenas 3 semanas después de llegar a la expedición de Legazpi a la isla de Cebú, la nao más rápida, comienza el viaje. El capitán es un nieto de Legazpi, pero que es también un criollo. Y en este caso el piloto mayor es Urdaneta. El piloto mayor era el responsable de la navegación a todos los niveles. Objetivo, ya lo hemos dicho. Bien. Ahora veremos un mapa, pero vamos, navegan hacia el norte, cruzan el estrecho de San Bernardino, entre las islas de Luzón y Samar, y navegan hacia el norte, como Gonzalo Gómez de Espinosa y como la mayoría de los intentos de tornaviaje que habían fracasado hasta la fecha. Encuentran la corriente del Kuroshio, navegan, empujados por ella y por vientos favorables hacia el este, hasta que llegan a las costas de la actual California, en concreto hacia el Cabo Mendocino. Y a partir de ahí ponen rumbo sur. El 8 de octubre, el barco de Urdaneta llega al puerto de Navidad, perdón, al puerto de Acapulco. Pasan de largo el de Navidad, que era el de San. Han estado 130 días, más de 4 meses navegando,
sin tocar tierra en ningún sitio. Yo, un pequeño inciso, imaginaros que todos los que estáis en la sala, os cierro las puertas y os tengo ahí no un día, no una semana, ni un mes, o sea, más de 4 meses. Es decir, eso a nivel físico y psicológico puede ser durísimo, puede ser crear unas complicaciones, unos problemas inimaginables. Bueno, pues esto lo hacían nuestros compatriotas allá por el siglo XVI. Bueno, pues habían hecho el tornaviaje. Bien. Otro inciso. Fijaros en la tenacidad española. Se habían tardado 29 años en alcanzar las Molucas y 44 años en encontrar la ruta del tornaviaje. Es decir, a esto realmente se le llama tenacidad, o sea, tener unos objetivos claros y a por ellos, cueste lo que cueste. Como hemos hablado de Cebú, de Samar, de Luzón y del estrecho de San Bernardino, pues aquí los tenéis. La isla de Cebú está en el medio de las Bisayas, Samar es la más oriental de las Bisayas y el estrecho de San Bernardino, pues ahí está. A todo esto la navegación por ahí era bastante difícil. El tornaviaje de Urdaneta, realmente aquí, más que representar el tornaviaje de Urdaneta, aquí se representa la ruta que seguirían los galeones a partir del tornaviaje de Urdaneta. Si os fijáis, salen de las Filipinas, navegan hacia el norte, siempre hacia el norte. Aquí dice que llegan hacia el paralelo 40, la latitud 40 norte, aproximadamente, a veces subían más al norte, hacia el paralelo 43, cruzaban el Océano Pacífico, aprovechando la corriente del Kuroshio, y al llegar hacia la altura del Cabo Mendocino ya era una navegación relativamente fácil hasta que llegaban a Acapulco. El regreso, pues ya hemos visto que se solía hacer saliendo de Acapulco, yendo un poquito al sur y siguiendo casi derecho, casi un poquito al norte del Ecuador, hacia Guam primero y hacia Filipinas después. Digo que esto no es exactamente el recorrido de Urdaneta, porque Urdaneta tuvo bastantes problemas, porque en un momento dado encontró vientos contrarios, en otro calmas, es decir, fue un viaje, lo que tiene por lo desconocido, que fue un viaje lleno de dificultades. Bien, hemos hablado de corrientes, de vientos, vamos a ver cuáles son las que aprovechó Urdaneta. Si tenéis aquí este mapa simplificado de las corrientes que hay en el Océano Pacífico, vemos que en la corriente ecuatorial norte gira para convertirse en la del Kuroshio, y luego baja como corriente de California. Esto no es casualidad para Urdaneta, en general para los marinos del siglo XVI era algo que se esperaban. ¿Por qué? Porque las grandes corrientes suelen ser circulares y entonces no había ningún motivo para pensar que si eso pasaba en el Atlántico Norte, ¿por qué no iba a pasar en el Pacífico Norte? Y efectivamente pasó. Luego estaba el tema de los vientos. Los vientos dominantes en el Atlántico son poco más o menos como esto. Digo vientos dominantes porque no están soplando continuamente. Evidentemente hay veces que puede haber calmas y otras veces que puede haber tormentas. Pero esencialmente estos vientos que tenemos, los alisios, que van de los trópicos hacia el Ecuador, pero al norte de los trópicos tenemos unos vientos que van hacia el oeste. Bueno, pues esto mismo es lo que le pasó a Urdaneta, que encontró estos vientos. Por eso tuvo que subir al norte, no solo por las corrientes. Y en cuanto a las tormentas, pues otra cosa que hizo muy bien, porque lo sabía, había estado muchos años en las Molucas, Andrés de Urdaneta, fue la época del año. Entonces, la época del año, para la buena, para volver a hacer el tornaviaje, era salir, si era posible, en junio. Los galeones solían salir más tarde, normalmente en julio, pero eso ya implicaba que se dificultara el viaje. De forma que un galeón normal, bueno, Urdaneta tardó 4 meses, llegó en octubre, pero un galeón normal que salía en junio podía llegar antes o después de Navidades. Y el viaje de retorno, el viaje de América a Filipinas, pues lo normal era que saliera en primavera. Bueno, pues con todo lo que hemos dicho, resulta
que Urdaneta no fue el primero en hacer el tornaviaje. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que uno de los barcos, además más pequeñito, de la expedición de Legazpi, como lógicamente, por lo que habían hablado durante el viaje, sabía más o menos por dónde tenía que tirar, pues este señor desertó, cargó canela en Mindanao y se volvió por la ruta que ya había explicado que pensaba hacer Urdaneta. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegó 2 meses antes. Ahora bien, los que seáis de ciencias, sabéis que un proyecto no basta con hacerlo, hay que acabarlo bien y hay que documentarlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el viaje de Arellano fue pues un viaje a la aventura, un viaje increíble que lo pudiera hacer un barco tan pequeño, pero no generó la suficiente y precisa documentación necesaria para repetir ese viaje. Con lo cual, mientras que Urdaneta sí lo hizo, por su trabajo metódico y riguroso, Arellano no. Y entonces no costó mucho digamos, dar el mérito a quien le correspondía, que era al Agustín. Bien, ya tenemos la comunicación bidireccional entre México y Filipinas, es decir, que ahora podemos varias cosas. La primera es, efectivamente, establecer una línea comercial estable. Sin una línea bidireccional no podemos hacer una colonización, porque las colonias, los asentamientos, me gusta hablar de colonias, los asentamientos en los primeros años pues suelen ser deficitarios, con lo cual pues hay que enviarles lo que se llamaba el socorro o situado y darles oportunidad de, digamos, de exportar aquello que producen. Urdaneta, pues no hace falta deciros, porque ya lo hemos visto al hablar de Colón, Urdaneta es el Colón del Pacífico. Es decir, fijaros que lleva 44 años en encontrar la ruta de vuelta y Urdaneta lo consigue. Y además es el que completa el proyecto de Colón, porque Colón lo que quería era llegar a Oriente y volver. Pues Urdaneta es el que lo completó. Y otra cosa muy importante, un poco resumen de todas las consecuencias de todo lo anterior, es que, fijaros, a partir del tornaviaje de Urdaneta, las rutas comerciales más importantes del mundo. Es decir, ahora todos los continentes están conectados. Asia está conectado con América, a través de la ruta de lo que va a ser el galeón de Manila. América está conectada con España, a través del Atlántico, de lo que serían las flotas de Indias. Y Portugal, bordeando África, conecta Europa con África y, lo más importante desde el punto de vista comercial, con Asia. Es decir, ya estamos hablando de un mundo globalizado, porque la globalización es a través del comercio. Aquí tenéis 2 monumentos, el de la izquierda es en Nordice, en el pueblo natal de Urdaneta. Aquí le representa, digamos, cristianizando a los nativos. Yo creo que eso es una leyenda urbana, porque Urdaneta, como digo, estuvo 3 semanas allí. A la derecha hay un monumento en Manila, supongo que el señor embajador lo conoce, pero en este caso es un monumento a Urdaneta y a Legazpi. Bien, ya hemos conseguido nuestros objetivos, encontrar la especiaría y conseguir volver. Entonces, a partir de aquí, se va a producir lo que algunos historiadores califican como un océano de seda y plata. Pero no se produce por casualidad, no se produce porque sí. Se produce porque hay una serie de acontecimientos históricos que ocurren muy próximos en el tiempo y que tienen una enorme trascendencia. El primero es que la China de la dinastía Ming era la primera cultura, el primer país que había usado el papel moneda, pero el sistema se deshume. En fin, por lo que podéis imaginar, se imprimen demasiados papeles y pierde todo su valor. En 1500, hacia 1500, son fechas aproximadas. China ve que es imposible recaudar los impuestos en especie. Es decir, si tú eres un cultivador de arroz, pues pagas tus impuestos en arroz. Si tú eres un tejedor de mantas, pues pagas tus impuestos en mantas. Si tú eres un comerciante por mar, pues no puedes pagar tus impuestos en los productos que comercializas. Entonces sacan una ley conocida como single wheel, el latigazo único.
que lo que dice es, a partir de ahora, todos los impuestos se van a pagar en plata. Plata que China es deficitaria, no tiene. Unos años después, en Japón aparecen minas de plata. Lo que pasa es que Japón y China pues, han tenido siempre una relación tormentosa, llena de conflictos de todo tipo, y no es un proveedor fiable de plata para China. Pero en 1545 empiezan a aparecer minas de plata, en este caso en el Virreinato del Perú, en el Potosí. Y en 1546 empiezan a aparecer minas de plata en Nueva España. La obtención de la plata no era trivial en el sentido de que, aparte de sacar de las minas, no se sacaba pura, se sacaba en un mineral. Y había que conseguir extraer la plata de ese mineral. Este era un proceso caro, no salía la plata había que quemar, tostar el mineral, tenía una serie de problemas, se iba acabando el combustible en los alrededores de la mina, entonces era un problema, o sea, porque se conseguía menos plata de la que se deseaba y además de peor calidad. Pero en 1546, Bartolomé de Medina, un sevillano, aunque se llame de Medina, descubre un proceso para la obtención de plata, un proceso químico que requiere de mercurio, de azogue. Es decir, para los que digan que en España no ha habido I+D, este es un caso importantísimo por la trascendencia que tuvo. Bien. Casualidad, el mercurio se importaba de Almadén, de España, pero en el año 1563 resulta que aparecen unos grandes yacimientos de mercurio en Huancavelica, en el Virreinato del Perú. Y 4 años después, la China de la dinastía Ming decide que va a liberalizar el comercio, va a favorecer. Además, el comercio con ultramar. Y en 1580 coge y la ley del latigazo único la extiende a todo el imperio chino. Es decir, que aquí se dan unas condiciones estupendas, únicas. ¿Para qué? Pues para que los españoles en Filipinas lo hagan el centro de un comercio intenso, ¿no? En este comercio, pues de China llegan sedas y luego porcelanas, por supuesto, oro, joyas, todo lo que podéis imaginar, objetos religiosos, de todo tipo. Lo que pasa es que lo más importante es, en volumen, es la seda. Pero también los chinos se encargan de traer productos de todo el sudeste asiático, algodón indio, marfil, en fin, artesanías, y también de Japón. Y por supuesto, también traen las especias. Es decir, Filipinas tiene la ventaja de que está cerca de la especiería y que está cerca de ese sudeste y este de Asia, que produce tantas manufacturas y tantos objetos que son demandados en Europa. ¿Y esto cómo se paga? Pues, como podéis adivinar, se paga con plata americana. Lo que pasa que los galeones que vienen de México pues traerán otros productos que no existen o que no son fáciles de conseguir en Asia. Pues cochinilla para tintes, armas y luego también semillas y productos agrícolas que tendrán una gran transferencia. Aquí tenéis una imagen de productos traídos por el galeón de Manila, en este caso están en el Museo Oriental de Valladolid, donde formaban a los que llamaban agustinos filipinos. Aquí tenéis otra imagen, en este caso de piezas japonesas, de arte nanban, un arte que de alguna forma influyó en el arte mexicano, por ejemplo los enconchados. Y nos encontramos con que Manila se convierte en una ciudad cosmopolita, que vivía para el galeón y del galeón, casi exclusivamente. Este tráfico comercial lo que hace es que lleguen muchos inmigrantes. Ante el riesgo de que los españoles, que eran muy pocos, pudieran ser atacados o hubiera alguna revuelta, pues construyen lo que llaman Manila intramuros, donde viven los españoles que nunca fueron muchos. O sea, depende de la época. Pudieron ser en tiempos de Legazpi después, pues no llegaban a los 1000. En tiempos, un siglo después, pues a lo mejor eran 5000 o 7000, pero no iban
más allí, mayor de ese número, la gente que habitaba en Manila, en Intramuros. Pero fuera había muchos barrios. Por ejemplo, este de aquí en verde es el llamado Parián de Manila, que era, o Parián de los sangleyes. Los sangleyes eran los comerciantes chinos y eran también la mano de obra, digamos, no solo los intermediarios, sino la mano de obra especializada para muchos trabajos. ¿Qué es lo que pasa? Que construyeron su propio barrio, su propio mercado, y llegaron a ser 30.000, es decir, superaban un montón de veces a la presencia de españoles. También hubo un barrio japonés, de japones, como decían entonces, el Dilao, aunque en este caso eran muchos menos. Si había 30.000 sangleyes, pues los japoneses podían ser en sus mejores tiempos 3.000. Bien, si recapitulamos un poco, hemos dicho que los puntos fuertes de la monarquía hispánica era no solamente que había minas de plata, sino que teníamos una gran capacidad para atender la demanda china, que con las minas de azobe de Huancavelica, pues mucho mejor cubierta. Porque además esa plata, como decíamos, era de alta pureza. Pero es que además, y muy importante, teníamos una tecnología de construcción naval y una tecnología militar que era capaz de sostener el tráfico entre los dos continentes. En fin, cuando veáis, por ejemplo, la réplica de la nao Victoria, tú te alucinas de que esas naves no solo cruzaran el Pacífico, sino que dieran la vuelta al mundo. Es decir, estaban muy bien construidas. Luego en Filipinas, otro factor muy útil era la existencia de maderas de gran calidad, con lo cual los barcos pues eran más resistentes. Y por supuesto estaba el conocimiento de las rutas. La ruta del tornaviaje no la conocían nada más que los españoles. Y bueno, la sólida posición, claro, la monarquía hispánica. Si además de conocer las rutas, de tener tecnología, tienes puertos y allí no entra nadie, pues estupendo. Y todavía hay otro factor. ¿De dónde es más fácil suministrar plata? ¿Desde Europa, que en Europa había minas de plata, a China, o desde Nueva España, que la cargas en un barquito y en 3 meses la tienes en Filipinas? Es decir, se daban las condiciones para un negocio perfecto en ese momento. De hecho, vamos a hacer otro análisis. Vamos a dibujar aquí una balanza y vamos a ver qué actores intervienen. En primer lugar, tenemos a Nueva España, los virreinatos de Nueva España y del Perú, que es de donde se saca la plata. Es decir, de alguna manera, el combustible para el comercio mundial está ahí. Por otro lado, tenemos a una ciudad, Sevilla, en un extremo de la balanza, y por otro, a Manila. Bien. Manila exporta productos de Oriente, pero los virreinatos tienen que enviar plata, porque eso hay que pagarlo. Y al revés, si desde Sevilla se exportan productos españoles, los virreinatos tienen que mandar plata porque eso hay que pagarlo. ¿Qué pasa con la plata que llega a Manila? Pues que prácticamente toda se va a China, porque los productos que exporta Manila son productos que les han facilitado los chinos. Como veíamos antes, no necesariamente que sean productos, pueden ser hasta de Persia, pero los traen los chinos. ¿Qué pasa con la plata que llega a Sevilla? Pues que una gran parte se va a Europa, que con las guerras de los Austrias continuas, pues había que pagar siempre empréstitos y, en fin, y eso, a pesar de eso había bancarrotas. Ahora bien, esa plata que llegaba a Europa y que caía en otras manos diferentes de las españolas, en gran medida terminaba yendo otra vez hacia China, pero por diferente camino. Desde el Imperio Turco, sobre todo por la Ruta del Cabo, en fin. Conclusión, que muchísima cantidad de la plata extraída en los virreinatos terminaba en China. Ahora bien, eso pone de manifiesto dos cosas. Primero, que hay una competencia entre Manila y Sevilla. Es decir, aquí hay un conflicto. Los comerciantes españoles van a tener conflicto de intereses con los comerciantes que están en Filipinas. Y luego otra consecuencia. Si en un momento dado se corta este flujo de plata, ya sea entre los virreinatos y Filipinas o entre Filipinas y China, China tiene un verdadero problema. Porque si cobra los impuestos en plata y no hay plata, digamos que su hacienda pública se encuentra en un serio problema. Bueno, y ya un último capítulo, vamos a
a intentar ir rápido porque veo que son unos 10 ya. El sistema de galeones, digamos, no fue una cosa improvisada. Los galeones eran propiedad de la corona y eran un servicio que daba a todos los residentes en Filipinas. Es decir, los fletes eran de los españoles que vivían allí. Y hay una serie de términos, que no sé si dará tiempo a hablar de ellos, que eran específicos de la gestión del galeón. Por ejemplo, el tema de permisos. Permiso precisamente era cuánta cantidad de mercancías y de plata se permitía circular, por ese conflicto que decíamos entre Sevilla y Manila. Las boletas, pues eran unos vales para entregar a la gente que tenía derecho a ocupar un espacio de los galeones. La pancada, pues era una central de compras. Eran muy modernos. Decían, no, a los chinos, en vez de comprar al por menor cada comerciante, que vengan por nuestra central de compras y así allí les controlo más y les cobro los impuestos con más exactitud. Esto funcionó a medias, pero estuvo un siglo. Luego el almojarifaz, que es un término de origen árabe, es el impuesto que se cobraba a los barcos o a los mercaderes al llegar a puerto. Y el situado, que era ese socorro, esa ayuda, esa financiación para aquellos asentamientos pues, que estaban en déficit, que en el caso de Filipinas pues fue hasta el siglo X, mediados del siglo XVIII. Esta diapo, que puede parecer un poco complicada, simplemente, no quiero verla en detalle, lo que quiero poner de manifiesto es cómo había toda una serie de pasos para valorar la carga, distribuir el espacio del galeón, asignar las boletas, hacer la compra a los chinos, en fin, que cada dueño de boletas, si no se la compraba a otro, pues preparara su carga, que declarara el valor, que claro, eso dependía luego de los impuestos que se iban a cobrar, dónde iban las facturas, que dieron copias, el proceso de carga en el galeón, que exigía un embalaje que era complicadísimo, porque ¿cómo vas a tener algo delicado? Por ejemplo, es decir, la misma seda, ¿cómo la vas a tener 5 o 6 meses en el mar sin que se te estropee, sin que la humedad no la enmohezca, no se pudra? Es decir, que realmente el proceso de preparar un galeón era verdaderamente complicado. Y luego, además, en cada una de estos pasos, pues había siempre, o a veces trampas, o a veces pues otras gestiones asociadas. Pero bueno, esta limitación al comercio tuvo una importancia grande. ¿Por qué? Porque cada vez que se limita el comercio de algo, lo que hay es contrabando. Y el contrabando en la línea del galeón de Manila fue importante. Diréis que ¿cuánto fue el contrabando? Se puede estimar, por ejemplo, basándose en cuando capturaron algún galeón, qué es lo que se encontraron, cuál es el valor de la carga. Yo he leído que podría ser incluso 3 y 4 veces. Yo creo que no tanto, pero es igual. O sea, si tenía el galeón una carga por un valor de 500.000 pesos, posiblemente llevaba 1 millón, eso mínimo, y seguro que más. Otra pregunta, ¿los galeones eran galeones? Pues la respuesta es no. Los primeros barcos que participaron en la línea, iba a decir la línea del galeón de Manila, o de la línea de la nao de Acapulco, o del galeón de China, o cualquiera de los múltiples nombres que tenía. Los primeros barcos de esa línea eran naos. Más adelante sí se usaron galeones. Hubo, además en los que fueron relativamente frecuentes, avisos. No tanto para trasladar mercancías como para llevar el correo o traer situados. En el siglo XVIII hubo navíos. Y en los últimos años del galeón fueron muy normales el uso de fragatas. ¿Dónde se construían los galeones? Pues los galeones, los primeros 8 o 9, se construyeron en la costa del Pacífico mexicano, pero luego enseguida se empezaron a construir en Filipinas. Como la construcción era muy cara, la reparación se intentó en un par de ocasiones fabricarlos fuera de Filipinas, pero al final salió como el Rosario de la Aurora y se abandonó esa idea. Aquí tenéis una representación de lo que podía ser la construcción de un galeón. En la construcción de los galeones, como ya dije, era básica la madera que se usaba, era una maderas nobles en general, y eran muy resistentes a la corrosión y a las balas.
y a la vida, claro, porque si un barco no se corroe en la madera, pues mientras que un barco en el Océano Atlántico, un barco construido en España, podía durar 8, como mucho 10 años, en Filipinas podían durar 15 a pesar del esfuerzo tremendo que le suponía atravesar el Pacífico. Los planos de estos barcos eran venidos de España, pero lógicamente se adaptaban. ¿Por qué? Porque se intentaba siempre que tuvieran la mayor capacidad de carga posible. Hay una leyenda de que eran los barcos mercantes mayores del mundo. En fin, yo he estado consultando muchas fuentes y tengo mis dudas. Es evidente que eran grandes, pero en el siglo XVI o XVII no alcanzaban ni muchísimo menos las 2.000 toneladas que dicen algunos autores. La construcción de un galeón no solamente requiere madera, sino artillería, que generalmente venía de México, de la península ibérica. El hierro se solía importar de China, el metal era escaso en Filipinas, y no hay que perder de vista que los galeones han sido siempre buques de guerra y mercantes. Con lo cual, si había que defender Manila, el galeón la defendía. La evolución del tamaño de los galeones, aquí la tenéis. Este barco que pone 2.000 toneladas pues fue el de desplazamiento, fue el mayor barco construido en Filipinas. Para que os hagáis una idea, el Santísima Trinidad, que participó en Trafalgar, tenía algo así como 4.600 toneladas. Es decir, que estos barcos eran grandecitos, los de la carrera de Filipinas, grandes, pero no tanto. Entre otras cosas porque un barco muy grande pues tiene problemas de movilidad y problemas con las tempestades. Bien, en la tripulación, aparte, por supuesto, del capitán general y el almirante, en el caso que fueran 2 galeones, pues estos cargos eran nombrados por el gobernador, pero que hacía lo que le mandaban los comerciantes, que eran los dueños del galeón. Si el barco era grande, podía tener mucha tripulación. Y entre los tripulantes, pues aquello era un mundo, porque la mayoría de los marineros pues eran malayos, sobre todo filipinos. Muchos soldados que llevaban para escoltar eran japoneses, los artilleros solían ser criollos, en fin, la mayoría de los tripulantes españoles también, es decir, que era una mezcolanza de culturas y lenguas importante. El pasaje, pues le ocurrió poco lo mismo, mercaderes, funcionarios, sus familias, criados. Los que venían de Acapulco solían llevar religiosos y soldados para las guariciones de Filipinas. Hay que tener en cuenta que la presencia del dominio español en Filipinas era siempre delicado. Eran 7.500 islas, muchos enemigos, piratas, moros, en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, luego había por supuesto sus picarescas, de que si no podía viajar un extranjero en el galeón, pues se le metía como tripulante sin paga y ya está. Es lo de siempre, los típicos trucos españoles para saltarse un poco pequeños aspectos de la ley. Muy importante era el tema de los pilotos, porque sin pilotos experimentados, era imposible que los galeones circularan. De hecho, los galeones de Manila, en principio, estaba reglamentado que fueran 2, y lo que terminó siendo era 1, no todos los años, a veces había más, pero 1 sobre todo, ¿por qué? Por la falta de pilotos. Porque además muchos pilotos experimentados, como participaban en el comercio del galeón, si al llegar a Acapulco se hacían ricos, cogían y se iban. Entonces ese era, digamos, un verdadero problema. El mismo galeón solía hacer la ruta Manila-Acapulco y Acapulco-Manila. Hemos visto que llegaba hacia Navidades, allí se descargaba, se vendía el material, se reparaba y se volvía a Manila. De hecho, a veces se cruzaba. Cuando el galeón llegaba a Manila, se cruzaba con el siguiente que salía para Acapulco. Aquí tenéis una imagen muy bonita de la carga de un galeón, pero que tiene un error, que es que el galeón no estaba juntado a un muelle cuando se cargaba, sino que estaba atado a una boya para intentar controlar el contrabando. Bueno, el viaje del galeón, cuando salía de Manila, normalmente salía remolcado, y tanto de Manila como en pequeñas escalas intermedias, pues tenía que aprovisionarse de toda la comida y vegetales frescos que podía. De hecho, se decía que el galeón era un jardín flotante cuando salía. La vida durante el tornaviaje era muy dura. ¿Por qué?
porque el viaje no era de 4 meses como el de Urdaneta. Eran barcos más grandes, más cargados, y podía durar 5, 6 y a veces 7 y más meses. Esto que hacía que la vida a bordo era muy dura. El hacinamiento, falta de higiene, problemas de convivencia. De hecho, mucha parte del pasaje viajaba encubierto, viajaba pues, protegido por una lona. Los alimentos frescos se acababan, el agua se corrompía, sí, había que mezclarla con vinagre, dependías de los chaparrones para recoger agua potable, en fin, era, desde el punto de vista sobre todo de supervivencia, era muy dura. Pero es que también tenías que convivir con parásitos y con ratas, y todo eso llevaba enfermedades. Aparte de las infecciosas, el escorbuto, porque el escorbuto era la falta de vitamina C, que era la enfermedad típica de las grandes navegaciones. La gente se entretenía como podía, o sea, hasta despiojándose. Había música y había, no ríes porque por desgracia era así, había música y luego estaban los típicos juegos de barajas y dados. La primera oportunidad que tenía el galeón de aprovisionarse era a partir del siglo XVII, de avanzado siglo XVII, en la costa, en la punta sur de la costa de Baja California, donde se habían establecido misiones, y ahí rápidamente, en cuanto veían un galeón, pues se acercaban con fruta y comida fresca. Llegaban a Acapulco, y en Acapulco, que era una bahía muy hermosa, muy protegida, estaba un fuerte explotado, el fuerte de San Diego, que era el que protegía. Y ahí se producía todo el proceso de descarga, que también tiene su complicación, y el mercado. Esta ilustración no solo es bonita, sino que es muy precisa. El galeón está al ancla, está pegado a la tierra, tenéis los tenderetes donde aparecen todas las mercancías traídas de Oriente. Y en primer plano se ven las barras de plata. Al comienzo de la historia del galeón se usaban unas monedas muy toscas, marroquinas, y luego, sobre todo, barras de plata. Pero sabéis que enseguida terminaron usándose los reales de A8, de los cuales ya os han hablado en conferencias anteriores. Así que del real de A8, pues no me voy a extender mucho porque sabéis más que yo. La primera divisa mundial. Bueno, pues, y los viajes, una vez acabado la feria de Acapulco, los viajes seguían. La plata viajaba en el galeón desde Acapulco a Huaña, Manila. La mercancía viajaba hasta Ciudad de México, donde había otro mercado, Veracruz, La Habana y Sevilla, en las flotas de Indias, y otra parte de la mercancía viajaba hacia el Callao, porque también los peruanos participaban en este comercio, lo que pasa que a través de la feria de Acapulco. ¿Cuándo se acabó el galeón de Manila? Pues el galeón de Manila se acabó en 1815. Fueron las Cortes de Cádiz las que decidieron suprimirlo en 1813, pero el último galeón, que curiosamente se llamaba Magallanes, San Fernando alias Magallanes, salió de México en 1815. Lo que se suprimió fue el comercio de galeón como tal, un galeón iniciado por la corona, sometido a restricciones. A partir de ahí, el comercio fue más o menos libre, los particulares podían seguir navegando. Del balance del galeón, como ya quiero acabar, pues no voy a hablar mucho porque ya el señor embajador y Sergio ya lo han comentado, o sea, la influencia que tuvo en Filipinas, digamos, no solo el tráfico de mercancías, sino el tráfico, digamos, cultural que hubo de manufacturas, en fin. ¿Problemas que tuvo? Bueno, pues que la economía filipina estuvo demasiado ligada al galeón y un problema, bueno, relativo, que es que digamos, el galeón se llevó a Filipinas y a China una gran parte de la plata extraída en Nueva España y en Perú. Y en fin, básicamente estos son detalles. Había una gran dependencia de los sangleyes. Hay un tema que sí es importante, que es que recientemente, no tan recientemente, hay muchos historiadores, sobre todo chinos, que hablan de la enorme influencia que tuvo el galeón. Pero no solo por el tema de la plata, sino que el galeón llevó muchos cultivos americanos a China. China es un país que tiene pocas zonas cultivables en relación a su población. Entonces, cultivos como la patata, como el maíz, como el boniato, se podían cultivar en zonas que no eran aptas, o
en zonas que no eran aptas para otros cereales. ¿Eso qué hizo? Que al aumentar el terreno cultivable y al aumentar la alimentación disponible, aumentó la población. Sobre todo en el siglo XVIII hubo un aumento muy fuerte de la población en China. Es decir, que fijaros los efectos del galeón de Manila. Y pues hasta aquí hemos llegado. Nos quedamos en algún lugar del Pacífico. Muchísimas gracias a todos. Ok, pues Paco, muchísimas gracias por esta presentación extraordinaria. Yo creo que para muchas personas este es un tema desconocido que no se sabía y lo habíamos oído, pero no podíamos imaginarnos la cantidad de detalles y de historia que se puede sacar de esta conferencia y sobre todo tener y saber que durante casi 300 años tuvimos una historia común entre España y Filipinas que fue grande, que fue hermosa, que fue próspera y me queda sobre todo, antes de pasar a preguntas y respuestas, me queda una conclusión que gracias al galeón de Manila, ahora mismo cuando tú miras Asia, ahora mismo pues piensas en Hong Kong, piensas en Tokio, piensas en Shanghái, pero gracias al galeón de Manila, Manila fue como un commercial hub, ¿no? de toda Asia. Exactamente. Fue el, digamos, francamente fue el Hong Kong durante 300 años, porque no solamente recibía cosas de China, recibía de Japón, pero recibía también de India, de Myanmar, de Siam. O sea, la verdad que yo pienso que si esto fuera una historia estadounidense, ya habrían hecho 10 películas de Hollywood sobre ese tema. Porque imaginarse lo que sería la ciudad de Manila en el siglo XVII hubiera sido, yo creo que tendría que ser algo digno de llevarlo al cine, ¿no? Pero bueno, conclusión mía, y bueno, me gustaría pasar a tiempos de questions and answers, de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta, sea para don Francisco o sea para el embajador, si tienen algún tipo de pregunta de tipo un poco de político, etcétera, pues por supuesto son bienvenidas. Así que 10 minutos no más porque nos espera el cóctel. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, al fondo, por favor. Y voy a agradecer si alguien pudiera acercar el micrófono. Sí, gracias. Vale. Buenas, me llamo Rubén. Tengo la suerte de ser del pueblo de López de Gandhi. Es una pregunta, bueno, es que es una curiosidad. Hace mención al tema de los galeones, normalmente que hay un galeón o dos galeones. Yo había leído, no sé si es un mito o no, que llegó a ser flotillas. ¿Es cierto? ¿Hasta qué número de barcos podrían participar? Gracias. Sí, pues vamos a ver. Lo que se reglamentó en 1593 es que fueran dos barcos de 300 toneladas de desplazamiento. Como digo, por la escasez de pilotos, terminó siendo uno grande. Sin embargo, por ejemplo, hay un caso muy curioso que es en 1615, que no debía de haber barcos grandes, y entonces llegaron a Acapulco nada más y nada menos que 4. 3 naos y un patache, una que hacía la función de aviso. Es decir, y luego en bastantes años sí que hubo 2 barcos, porque, por ejemplo, precisamente cuando hubo intentos ingleses de capturar algún galeón, pues solía pasar que a lo mejor cazaban a uno, pero el otro se escapaba. Pero vamos, lo más frecuente es que fuera uno. Pero por eso te digo, por un tema de que al final, iba a decirte, no, había más riesgo, pero por otro lado, había menos costes. Pero vamos, una flotilla no, incluso en los últimos años de Galeón, que es una cosa que también le hizo bastante daño, es que tenían que llevar, como los ingleses enredaron mucho en el Pacífico en el siglo XVIII y capturaron en total a 3 galeones, pues al final, cuando había guerra entre España e Inglaterra,
pues hubo que poner a lo mejor un barco de escolta, una corbeta. Entonces podían llegar 2, 3 barcos a Acapulco, pero nunca una flotilla. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Al fondo. Muchas gracias. Esta pregunta es para don Francisco. Primero quisiera saber la razón por la que se terminó la ruta del galeón. Usted dice que fue en 1813, pero me gustaría saber la razón. Y la segunda pregunta es también, sabiendo que duró durante los 150 años la ruta del galeón, ¿había algún sistema de meritocracia para garantizar una empresa de ese tamaño durante los 150 años? Porque hemos visto en varias conferencias que empresas que duraban 250 años, 300 años, se debían principalmente al mérito y a la capacidad de la gente que gestionaba estas empresas. Entonces, ¿había alguna escuela o algún sistema de promoción que garantizaba que los mejores gestionaban este tipo de empresas? Porque si no, no entiendo cómo puede durar algo tan complejo durante 300 años. Gracias. Bueno, vamos a ver. No sé si creo que he oído bien, pero vamos, si no, Sergio, corrígeme. Vamos a ver. ¿Por qué se acabó el galeón de Manila? Pues se acabó por varias razones. La primera es que el galeón de Manila era un monopolio de tráfico comercial entre Filipinas y el Virreinato de Nueva España. Entonces, en una época en la que ya el comercio se estaba liberalizando, pues empezaba a tener demasiados enemigos. Es más, la propia monarquía española creó la Real Compañía de Filipinas, que hacía el comercio entre la península ibérica y Filipinas, pero con la ruta portuguesa. Evidentemente, en la segunda mitad del siglo XVIII, antes, ya el Tratado de Tordesillas no tenía ningún sentido. Luego, además, también pasaba que el galeón de Manila para la corona siempre había sido deficitario. Y entonces, si encima tienes que poner una escolta, pues todavía es más. Y si encima el comercio se ha liberalizado, el beneficio que obtienes en la feria de Acapulco ya es menor. Entonces, al final, realmente, lo que hicieron al abolir el galeón de Manila, lo que hicieron fue dar opción a que los particulares negociaran a su aire. Esa fue la razón. Y luego, en cuanto a la promoción de los pilotos, pues yo te respondería que la razón está en el dinero. Vamos a ver, tú eres un comerciante. Para ti es fundamental que tu mercancía atraviese el Pacífico para que se pueda vender con mucho beneficio en Acapulco. Entonces, dado que los dueños, entre comillas, de facto, de galeón, que le pusieron la corona, eran los comerciantes, ellos eran los primeros interesados en tener pilotos y oficiales muy competentes. Porque si se perdía un galeón o algo, pues ese año era la ruina para Filipinas. No sé si he entendido bien tu pregunta y te he dado la respuesta adecuada. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Sí. Por favor. Gracias. First, I want to maybe thank Your Excellency for when you spoke about the Spanish language terms. I think everybody here was very moved. I think it was the most striking part. Una pregunta a Paco sobre Hernán Cortés, porque claro, cuando él empezó de Veracruz y tal, no sabía que lo que estaba ocurriendo con Magallanes, que pasó en la misma época, y por lo visto nada más llegar a México ya quería seguir. Lo que quería era realmente, si me permito, forrarse. No es cierto que mucho esto tiene que ver con su ambición personal, privada, es decir, que muchos de estos viajes no son de la corona española, sino de Hernán Cortés, que realmente lo que quería era lanzar el comercio con Asia, siguiendo un poco a Cristóbal Colón. Pues sí, mira, yo las motivaciones personales, evidentemente no estoy en la cabeza de Hernán Cortés y no puedo decirlas, ¿no? Porque yo no sé si era que buscaba la gloria, que buscaba el poder o que buscaba el dinero. Lo cierto y verdad es que Hernán Cortés, una vez que se había descubierto el Océano Pacífico, yo creo que tenía muy claro que todas estas expediciones que hemos visto, digamos, la gente con visión estratégica tenía muy claro que donde había que llegar es Asia. Entonces, ya viste, si en 1521 había conquistado Tenochtitlán,
ya estaba casi, vamos, muy poco tiempo después ya estaban construyendo bergantines para explorar la costa del Pacífico mexicano. Y de hecho, la expedición de Hernando de Grijalva fue primero para socorrer a Pizarro, que tenía problemas en Perú, pero después tenía instrucciones de Grijalva de explorar el Pacífico a ver si encontraba nuevas tierras. Es decir, que la visión de Cortés, al margen de sus motivaciones, era realmente fascinante. O sea, tenía un concepto del mundo y lo que podía encontrar a un nivel pues, que posiblemente un ciudadano de a pie no se lo podía ni imaginar. Bueno, pues yo creo que vamos con un poquito de retraso ya, Paco, para el cóctel. Y tengo una pregunta para el embajador, and I will have a question actually for His Excellency before closing, and it's basically how do you see, Mr. Leda, how do you see the existing relations between Philippines and Spain? And what's the way that the Spanish heritage is seen in Philippines, in a positive, negative way, to be frank? Away from the diplomat, that's good, but and also, how do you think that if you look into the Philippine history under Spanish ruling, that was a moment, to my views, that was a moment of economic development for Philippines, an amazing moment of Philippines. Which is on your views, that's the third question, which is on your views, do you think that we could replicate something in the future? We will try to do something like that. You know that the European Commission has launched now a potential negotiation for a free trade agreement with the Philippines. We already have with Mexico. I don't know, just looking at the future. So the floor is with you, Mr. Embajador. If I may speak in English. Well, number one, the relationship between the Philippines and Spain, as I mentioned earlier, is profound. We celebrate recently 500 years of the introduction of Christianity to the Philippines. And it was a very important event for the Philippines, being a country, the majority of Catholics, and it was also the Pope himself celebrated it even in the midst of the pandemic. Actually, that was in 2021. And we also had the anniversary of the circumnavigation of the world, also, where the Philippines played a very important figure prominently in that voyage that started with Magellan and then continued with was it the Elcano? Yeah. So it is reported that there was actually a Filipino, native Filipino, who had joined that voyage from Philippines onwards to Sevilla. So we had become again that connection is very much between the Philippines and Spain. Even if, of course, we mark our national day as the day that we first declared independence from Spain, 1898. But we pride ourselves to be the first republic in Asia. But many of our heroes were inspired by being in Europe during that time. José Rizal, who lived here in Belgium, he wrote his second novel, El Filibusterismo, which was actually a way of expressing the need to start, taking a more assertive position vis-a-vis the colonial government. We also have Juan Luna, who did many works, and most recently, a very, very important painting was rediscovered after many, many years. And so this is, again, a highlight again of the connection that we have with Spain. Many of our heroes have studied in Spain, and now we have many Filipino students studying in Spain. So the connection is there. I think what I can also say, the Philippines' major economic service now is the BPO industry, the business processing outsourcing industry, where we
our Filipinos connect with the world. And many Filipinos are also speaking in Spanish to be able to address queries or doing business outsourcing, business processing of many companies, including Spanish companies in the Philippines. Of course, there are many connections between the Philippines and Spain. And of course, how can we not mention people like how do you call this? Not just Enrique Iglesias, for example. So right now, I think there are many Filipinos who are living and working in Spain, and even in Spain, Madrid, we have monuments that highlight that connection between the Philippines, the historical connection in the Philippines. Now, what can we do? Of course, with that connection, I think it's also important to highlight that it transcends even the European connection. And with the Indo-Pacific policy of the EU, I think there's a very strong connection again that's being reestablished with EU, and that the Philippines is a valuable partner of the EU, of Spain in the Indo-Pacific. And we share many things, not only our history, we share our values, we are a democracy, we believe in the maintenance and upholding of the international rules-based order. These are very important factors that show that we are close to each other. We are on the same page on many things. We advocate for many issues ranging from even from human rights to favorable economic relations. So we are looking forward to the free trade agreement negotiations, which was announced when EU Commission President Ursula von der Leyen visited the Philippines, the first ever by a EU Commission President. So these are very significant developments between the Philippines and the EU, and I cannot only but emphasize that underneath, within that relationship is a Spanish connection that the Philippines has. Very good. I think the response was very clear of His Excellency. And then, unfortunately, we will have to close down because we're late. And before I close, three things. The first thing is that Virginia Abad, here with us, the cultural attaché of the Philippine Embassy, has prepared something typical. You will see in the table we usually have all the books. She prepared something, don't get wrong, no es un portal de Belén, right? It looks like, but it's not. As she will explain later on to all of you there outside. And of course, darle las gracias a Paco. Paco, vamos a tener que cortar. Gracias por tu magnífica exposición y conferencia. Y bueno, decirles que les esperamos en la última conferencia, que es el jueves que viene. Esperemos que estén todos aquí. Por supuesto, nuestros amigos filipinos están también invitados. Así que bueno, les voy a pedir un fuerte aplauso a los dos ponentes, a nuestro embajador.